Bienvenidos a esto que hemos dado en llamar el Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria. Mi nombre es Juan Carlos Manunquian y esto lo hacemos desde el Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad, del cual soy el presidente. Y muchos ya nos conocen seguramente por nuestra tarea editorial. Nosotros tenemos un sello editorial que es Ediciones Siccus, con el cual publicamos muchos libros dedicados a temas como la educación, la historia, la ruralidad, ecología, las ciencias sociales en general, la animación sociocultural, pero en esta oportunidad y dado el contexto de pandemia que estamos padeciendo todos, nos pareció pertinente y creo que valorable para todos los que nos escuchan y nos siguen por nuestras redes, organizar este tipo de encuentros. Este es el primero de una serie que a partir de ahora, todos los miércoles a las 18, vamos a lanzar por nuestras redes, especialmente por Facebook y por distintas plataformas, como para llevar adelante y participar de lo que está haciendo casi todo el mundo, que es analizar cómo es que llegamos a esta situación, cómo estamos transitando la pandemia y sobre todas las cosas, cómo pensamos que tenemos que seguir una vez que esto podamos zanjarlo, resolverlo. De alguna manera, el mundo entero está pensando si este es el modelo de sociedad, de vida, de producción de bienes y servicios y de distribución de recursos y riquezas, que es el que corresponde, o debería existir alguna modificación como para hacer de nuestra casa, de nuestro hábitat, de nuestro mundo, un lugar más justo, más equitativo, que nos permita tener lazos más solidarios y humanos. Nos parece que esto recorre a gran parte de la humanidad y nos parece que este es un aporte que podemos hacer de la mano de todos los que participan de nuestro proyecto, que tiene investigadores, catedráticos, pero también gente que participa de la política, de los movimientos sociales, dirigentes comunitarios, comunicadores también y periodistas que nos acompañan y que de esta manera pueden acompañarnos en el pensar, en el sacar conclusiones de esto que estamos presentando. Nos parece que es importante que seamos críticos y que revisemos este modo de convivir, y por eso es que titulamos el Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria, entendiendo de que, no hay una única manera de producir y de distribuir los bienes, y que las organizaciones y distintos nucleamientos que participan de la economía popular tienen mucho para decir y se merecen tener espacios destacados. Es por eso que nosotros en la promoción lo hemos desarrollado, pero no está mal que lo podamos detallar en esta primera presentación. Entre los propósitos y objetivos que tenemos
para dar esta iniciativa. Está la de visualizar y divulgar experiencias productivas desarrolladas por cooperativas, mutuales, organizaciones sin fines de lucro en general. Promover las mismas como modelos alternativos eficaces que atienden y resuelven incontables necesidades de la comunidad, priorizando la reproducción de la vida por encima del lucro. Alentar la multiplicación de este tipo de emprendimientos en nuevos espacios, tanto profesionales como territoriales, a fin de cubrir demandas materiales, intangibles, de cuidado o culturales. Destacar los actores insertos en las organizaciones populares para que cuenten sus inicios, dificultades que tuvieron que superar, cómo y cuándo se unieron a otros y sobre todo cómo logran sostener su obra. Contribuir a la capacitación y formación de todos los que se propongan proyectos productivos desde una matriz asociativa solidaria con el aporte de investigadores, militantes populares y agentes del Estado. Promover valores y principios que construyan trama social, una relación de respeto y equilibrio con la naturaleza, potenciando el crecimiento espiritual de los participantes. Difundir y alentar el AINI, reciprocidad, sostén y cosmovisión que nos precede, como la minga y otras experiencias de nuestra cultura profunda para la integración. Pensar colectivamente pautas metodológicas que faciliten la puesta en marcha y sostenimiento de los grupos. Bien, es por ello que ustedes van a ver a lo largo de los encuentros que los convocados son productores, especialmente los dirigentes de las organizaciones comunitarias que llevan adelante estas producciones y servicios, capacitadores y académicos, funcionarios públicos que tienen mucho que contar y decir en cuanto a las oportunidades que se ofrecen en este momento desde el Estado, desde subsidios, créditos y planes especiales para alentar la producción solidaria, y comunicadores y periodistas que participan de una manera particular de promover la expresión y la prensa, alentando y promoviendo este tipo de emprendimientos. En el día de hoy, la convocatoria la hemos hecho a 4 personalidades que van a participar y que ahora le vamos a dar la palabra, y que son Pedro Peretti, Mabel Manzanal, Aníbal Gómez y Agustín Puisif. Yo, a medida que los vaya presentando, voy a contar, digamos, parte de su trayectoria de vida, de su currículum, y en especial le voy a dar, en este momento en particular, le voy a dar la palabra en primer término a Agustín Puisif, que es presidente del Complejo Cultural Atlas, que es un centro cultural maravilloso, muy lindo, muy bien puesto, de la ciudad de Rosario, ciudad a la cual he ido varias veces y he asistido a distintas actividades que hacen ahí en el Centro Cultural Atlas. Gracias a la amistad que me une, he ido con ellos, con el doctor Toto Montserrat, un médico rosarino, tanguero, Luis Mainieri, que es un librero de Rosario, y me ha sido anfitrión Rodolfo Maggi, que fue el promotor, el fundador de este Centro Cultural Atlas, una bellísima persona, un gran compañero, que me hizo recorrer las instalaciones y me contó de las distintas acciones que llevan adelante, que ahora seguramente Agustín Puisif, que es el presidente de la entidad, nos va a ampliar. Así que bueno, le damos la palabra a Agustín y luego seguimos con los otros participantes. Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder acompañarlos y poder brindar nuestra visión
cómo un complejo cultural como el nuestro puede ser parte de una economía de los rosarinos y ahora con el streaming de los santafesinos. Yo pensaba cómo abordar el tema en algunos minutos. Me pareció que lo mejor era contarle la experiencia de la creación. Piensen que este complejo nació en el 2016 y cómo nos transformamos en parte de una economía cultural que uno tampoco sabía cómo funcionaba en la ciudad de Rosario y en los alrededores. En el año 2016, un grupo de compañeros empezamos a trabajar la posibilidad de generar un centro cultural. Y lo presentábamos como una manera de transformar la manera del encuentro en época de resistencia. Cuando inició, el objeto era trabajar sobre formación. No sé si en unos inicios nosotros nos imaginamos el complejo cultural Atlas que tenemos hoy. Fue la realidad la que nos fue marcando el rumbo. Hoy nosotros tenemos un complejo cultural que vino a resignificar un lugar emblemático de la ciudad, que era el gran cine Atlas. Hoy nosotros en Mitre 645, en la zona del microcentro bancario, tenemos un complejo cultural que se ha caracterizado por la coexistencia de diversas maneras de caracterizar una misma cosa. ¿Cómo nos encontramos? Y hemos amalgamado distintas áreas: la música, las letras, el cine, la ciencia, distintos actores de la educación. Y el gran aporte que creo que hicimos es que todos estos sectores se hicieron parte del complejo cultural. Nosotros desde el mismo lo que tratamos es direccionar una fuerte inversión que se hizo en capacidades técnicas y proyectarnos la posibilidad de sostener el espacio desde la gastronomía, o sea, poder llenar el lugar, para que todos nos entendamos, poder llenar el lugar de rosarinos y de santafesinos, brindar a los distintos artistas la posibilidad de encontrarse con un escenario importante o con una buena sala de capacitaciones, con una buena técnica, y poder sostener todo eso desde lo gastronómico. Así lo iniciamos. La realidad que se complicó mucho en estos 4 años para desde lo gastronómico sostener semejante monstruo, pero todos estos trabajadores de la economía cultural, llámese pianistas, llámese concertistas, llámese escritores, llámese cineastas, profesores de distintas artes de la ciudad de Rosario, han encontrado la manera de amalgamar con nosotros y generar desde ese lugar una propuesta económica para su arte, que también es su trabajo. Por eso cuando Rodolfo me dijo del foro social, de la economía social, a mí me hizo un poco de ruido, pero no, en realidad no. Nosotros vinimos a acompañar una parte de la economía cultural rosarina que con muchísima propuesta encontraba pocos lugares para desarrollarse. Y, por ejemplo, para nosotros tenemos distintos espacios. Tenemos un espacio, bueno, si lo conocés, Coco, vos vas a ver de lo que estoy hablando. Tenemos un espacio en planta baja, en donde tenemos un bar, una propuesta gastronómica, menú ejecutivo, café, un típico bar de microcentro rosarino, pero además tenemos un salón atrás en donde estaba el cine, que tenía espectáculo de martes a domingo, en tiempos extra pandemia, ¿no? Antes de la pandemia. En esas propuestas de martes a domingo, nosotros llenábamos la escena rosarina con pianistas, saxofonistas, conciertos. La intención del complejo fue siempre poder solventar los gastos operativos, es sin fines de lucro, una asociación civil, es solventar los gastos operativos con la venta de comida y con las entradas que el artista pueda hacerse su medio de vida. Bueno, la realidad es que en los últimos 4 años
yo creo que ni los artistas pudieron hacer su medio de vida, ni el complejo cultural solventar la totalidad de los gastos. Pero por lo menos teníamos un esquema sobre el cual trabajar. Y para que se den una idea lo que representa un complejo cultural o un centro cultural en la economía de los artistas, nosotros en Rosario tenemos el primer protocolo, o sea, la primera actividad en streaming que se hizo fue en Santa Fe, fue en Rosario y fue en el Complejo Cultural Atlas. Y surge de la relación del complejo con los artistas. Y la relación del complejo con los artistas, ¿qué fue? Algunas reuniones vía Zoom como esta que nos decían, la realidad es que necesitamos tocar. Como nosotros teníamos las condiciones para presentar un posible protocolo, iniciamos las relaciones con la provincia, bueno, se terminó el protocolo que hoy funciona en la provincia de Santa Fe. Y ahí era explorar un mundo nuevo. No sabíamos si se iban a conectar al streaming 10 personas, 50 o 1500. Es un mundo nuevo que nos eliminó dentro del complejo las barreras de género, porque por ejemplo nosotros no tenemos un lugar bailable, entonces determinado tipo de música no participaba de la vida del complejo. Ahora con el streaming lo abrimos, pudimos abrirlo a todos los géneros. En el streaming pasó hip hop, cumbia, tango, folclore, indie, propuestas culturales que yo no sabía ni que existían y que tienen su público objetivo y que la realidad es que tuvimos muy buen desarrollo y muy buena conectividad de la gente. Y a partir de ahí ir investigando, bueno, cuál es la nueva opción que tienen los artistas rosarinos para sobrevivir en tiempos de pandemia. Y ahí nació también la posibilidad de hacer teatro en streaming. Yo ayer estaba viendo un artista de la ciudad de Rosario, Germinal Terráqueus, un personaje, Germinal Terráqueus, en la sala Labardén. Y bueno, yo no sé si esa va a ser, si la cultura de los argentinos va a permitir que el streaming sea una modalidad de sustento de los artistas, pero por lo menos vamos probando. Estoy en un grupo en donde hay distintas organizaciones como la nuestra, más chica, más grande, con el público objetivo en la cultura, con el público objetivo en lo gastronómico y un pequeño escenario, pero bueno, todas tienen algo en común con nosotros y la realidad es que se barajan distintas propuestas. Algunos dicen, no, el streaming es un buen camino, otros dicen, tenemos que abrir una propuesta cultural en donde se pueda, con una determinada capacidad de personas, a lo mejor el Atlas al 50% y el streaming y abrir la gorra virtual para los músicos, o sea, infinidad de números, pero digo, lo importante para mí, para la reunión, es cómo un complejo cultural forma parte de esa economía, cómo nos damos una mano entre todos. Cuando iniciamos este streaming, los costos operativos, uno no sabía si de la gorra virtual iba a poder cubrir los costos operativos. Entonces hicimos un proyecto e invitamos a participar a actores de la política, actores del empresariado local, para ver si nos acompañaban con los gastos de esa propuesta. Entonces nosotros actuando como intermediario entre el consumidor de cultura y el que tiene la propuesta cultural. Me parece que es importante que somos un espacio importante, digo los complejos culturales y todos los actores con la situación que nosotros estamos. Una manera de, vos lo nombraste a Rodolfo Maggi, el compañero con el que encaramos esta propuesta, cuando iniciamos, empezamos a hablar de esto, Rodolfo Maggi, Marcos Clery, Silvana Batés, yo, y la realidad es que somos todos compañeros que de cultura específicamente no somos expresiones de la cultura rosarina, ninguno de nosotros. Entonces armamos un grupo de asesores, colaboradores que nos acompañen y fuimos buscando actores rosarinos comprometidos en el tema que se apropien del lugar. Así, la verdad que tenemos un grupo que hoy le da cuerpo al complejo cultural Atlas. Yo lo hablaba con Rodolfo hoy a la tarde, le digo, la realidad que nosotros se nos va el equipo de trabajo y queda la cáscara vacía. Entonces, eso creo que, así como hace de endeble una organización, la llena de cuerpo. Nosotros hoy tenemos un área de letras con Vicky Lovell y Alejandra Méndez, un área de cine con Andrés Nicolás,
un área de música con Federico Abel y Mario Giacomini, de ciencia con Oscar De Santi, Edgardo Colombini, Gustavo Venezia, un área visual con Marisa Gallo, sobre la cual brotan las propuestas de actividades. A veces podemos con todo, a veces no, pero ellos son los que marcan el rumbo del complejo cultural, y Silvana Batés, Irene Macera, Rodolfo Maggi y yo somos los que hacemos una especie de dirección de todo ese barco de gente que se apropió, que trabaja ad honorem y que hoy creo que es valiosísimo para el mundo de la cultura de la ciudad y bueno, ahora de la provincia, porque hicimos recitales en streaming desde San Javier, gente del sur de la provincia. Pero bueno, es un poco la experiencia que nosotros pudimos transitar y yo que quería comentarla y estoy abierto, Coco, a cualquier pregunta. Vos conocés el lugar, a lo mejor se te ocurre. No hablé, por ejemplo, de todo lo que es la capacitación. Nosotros hicimos convenio con la Facultad de Medicina, con la Facultad de Ciencias Políticas, con la UNR, con la Universidad de Lanús, con la Universidad de Avellaneda. Fue otro de los abordajes que hicimos desde el complejo, pensando siempre en... Yo soy abogado y hice posgrado en gestión pública, y hice posgrado en derecho laboral, y cuando hablaba con gente de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Rosario, todos coincidíamos en lo mismo, somos siempre los mismos, somos un circuito que vamos haciéndolo. Entonces, ¿y cómo hacer para achicar ese escalón? Y ahí ofrecimos nosotros el complejo cultural a las universidades como la posibilidad de que el compañero pueda encontrar un lugar más ameno, que no sea el choque de llegar a la universidad, pero que al fin y al cabo es que lleguen. Bueno, también eso tuvo un gran rol en nuestro complejo, pero prefiero, Coco, que si vos estuviste y tenés alguna consulta, conversarlo con vos más que llevar a lo que a mí me parezca. Bien, Agustín, muchas gracias por tus palabras. Eh, Realmente es interesantísimo ver cómo también desde el espacio de la actividad cultural se construye economía social y solidaria, de la mano de nuestros creadores, nuestros artistas, que vos tan detalladamente has puesto en valor ante todos la audiencia que está asistiendo en este momento por las distintas plataformas por las cuales hemos convocado. Así que muchas gracias. Y bueno, le doy la palabra ahora, lo invito a que nos hable Pedro Peretti, que es un chacarero federado, residente en Máximo Paz, Santa Fe. Fue director titular de la Federación Agraria Argentina, en representación de la agrupación El Grito de Alcorta, hasta marzo del 2014, fecha en la que presenta su renuncia, cuando la mayoría federada, encabezada por Bussi, Eduardo Bussi, decide afiliar la entidad a Convergencia Empresaria. Bueno, fue una crisis que todos tuvimos oportunidad de tener conocimiento. Y fue en ese momento que Pedro Peretti decide separarse de la organización, siendo que había ocupado importantes cargos en Federación Agraria, entre ellas la dirección del diario La Tierra, que es decana de la prensa agraria argentina. Bueno, Pedro es autor de varios libros, y entre ellos Los derechos humanos y el hombre, en el año 88, y dos libros que publicó con nuestra editorial Ediciones Sicus, que es Chacareros, Soja y Gobernabilidad, La Chacra Mixta y otras hierbas, y El asesinato del capitán Laurent. Bien, Pedro, adelante con tu alocución, que estamos todos atentos a que nos digas lo que vos pensás de lo que es la producción agropecuaria y en especial en su articulación con el modelo sojero que tanto está instalado, y que, bueno, vos sos una persona que tiene duras observaciones que hacer. Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias, Coco, por la presentación. Para mí es un placer estar en un Zoom conducido por vos, que sos el Peña Lilio de la etapa.
Así que me parece muy, muy grato y te agradezco mucho y con otros compañeros. La verdad que es un placer. Bueno, yo voy a tratar de hacer algunas reflexiones, después no sé cómo será. Yo soy de Máximo Paz, como bien dijo Coco, estoy acá en Máximo Paz en este momento, un pequeño pueblo a 100 kilómetros de Rosario y a 400 de la ciudad de Buenos Aires. Es un pueblo agrícola, que fue en su momento un pueblo mixto, que había mucha ganadería y mucha agricultura. Hoy es un mar de soja absolutamente tapado, más históricamente tuvo durante la década del 60, del 70, alrededor de 300 productores agropecuarios activos, hoy tiene 30, tenemos 2.5 más que la media nacional de enfermos de cáncer, y esta es la consecuencia del modelo de monocultivo inducido con concentración de tierras y rentas que hay en la República Argentina, que se instauró a partir de la década del 90 fundamentalmente, y que con interregnos y retroceso, pero sigue invicto hasta el día de hoy. Es un modelo que ha traído muchas desgracias al país, aunque se lo venda desde otro lugar. Yo quiero hacer algunas reflexiones porque en este momento salió lo de Vicentín, salió lo de las granjas chinas, y la primera reflexión que quiero hacer es que hoy, a partir del desarrollo científico-técnico que tiene la agricultura, a partir del desarrollo de la ciencia, estamos por lanzar el SAOCOM B1, que va a ayudar a la agricultura de precisión desde el satélite, midiendo la humedad, previniendo catástrofes naturales que tanto afectan a la agricultura y que eso más. Hay una reflexión primaria que hay que hacer. La agricultura hoy, en la Argentina, como en todo el Cono Sur, se puede hacer con productores o sin productores. Desde el punto de vista de la productividad, el volumen se puede garantizar de las dos maneras. Se puede garantizar con 500, 600, 700 mega empresas concentradas verticalmente, que con 500.000 productores. De hecho, fíjense ustedes, el Tejar, que estuvo activo es un pool de siembra, que estuvo activo prácticamente hasta el año 2013, 2014, hasta que falleció su creador, sembraba 1 millón de hectáreas en los 5 países del Cono Sur. La Argentina siembra 33 millones de hectáreas de sus 5 principales cultivos. Entre 30 y 33 millones de hectáreas de sus 5 principales cultivos. Quiere decir que con 33 empresas como el Tejar se siembra toda la Argentina y se garantiza el volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que existan productores agropecuarios, pequeños y medianos, en la República Argentina es una decisión política del Estado argentino, no una decisión productiva. Los productores agropecuarios son imprescindibles desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista geopolítico por la ocupación del territorio, desde el punto de vista cultural por todo lo que engendra, pero no desde el punto de vista productivo. Para que haya productor agropecuario, tiene que haber una decisión política. Y no existe agricultura familiar sin una alianza con el Estado. La única que puede proteger a los productores agropecuarios es una política pública, para lo cual el Estado debe adscribir a lo que nosotros llamamos políticas públicas diferenciadas, que no se puede tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. Ese es un tema muy importante que lo tengamos en cuenta hoy cuando se da el debate sobre las mega granjas porcinas que se quieren instalar en el NEA y en el NOA. Yo creo que es un grave error político, aparte de ambiental. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer un convenio con China, yo estoy de acuerdo con que hay que exportar más carne a China, pero creo que es un grave error. Es un grave error, porque hacer esas mega granjas significa que 300 kilómetros a la redonda no crece más ni el césped, no nace más un productor agropecuario. Y todos los controles y todos los argumentos que te dan son argumentos ficticios porque nosotros ya lo vivimos cuando se introdujo la soja, nos decían lo mismo. Nos decían que creáramos carpincho, que hagamos esto.
nos decía Cavallo, nos decía Felipe Solá, mire, usted puede hacer carpincho, usted se puede reconvertir a esto, usted se puede... Conclusión, después de esa experiencia de entrada, desaparecieron 103.000 explotaciones agropecuarias, se pulverizaron 700.000 puestos de trabajo, 600 pueblos estuvieron al borde de la fantasmización y se hipotecaron 12 millones de hectáreas hasta que vino Néstor y Cristina y que se dejaron de hipotecar. Este proceso de concentración es lo mismo que va a pasar con el CERN. Y tiene los mismos protagonistas. Es increíble. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que el primer debate que debe tener es si es con productores o sin productores. El segundo debate es cómo se mide el modelo agropecuario. Yo estoy cansado de escuchar que somos tremendamente exitosos a la hora de producir alimentos. Y yo digo, yo pienso exactamente lo contrario. Creo que la racionalidad logística que tiene el modelo agrario argentino es tremenda. Es tremenda y está ocultada sistemáticamente y que tiene que ver con el precio de los alimentos. Nosotros un litro de leche en la República Argentina recorre 1.000 kilómetros promedio para allá. Un kilo de carne 500. Un limón para venir de Tucumán hasta Capital 1.200. El pollo recorre 1.000 kilómetros para llegar, el pollo y el huevo para llegar hasta Tucumán y Salta. Digo, es el 33% o el 30, el 32 o el 33% del PBI de la República Argentina es logística. Y el 50% de la logística es costo en dólares y se hace todo en camión. Cada vez que aumenta el precio, por eso no podemos bajar el precio de los alimentos. Por eso se esconde el verdadero debate. Y se habla siempre sobre las consecuencias. Y al modelo siempre se lo presenta con distintas variantes, no como una cosa común. O sea, se presentan las inundaciones como si no tuviera que ver con la deforestación y la sofisticación. Se presenta el costo del alimento como si no tuviera que ver con la logística, y el monopolio y los latifundios. Se presenta el hacinamiento poblacional en Lamba como si fuera una cosa mágica y no producto de los corridos del monte y de los corridos del modelo de sofisticación. Nunca se ve la integralidad del desastre agropecuario que hemos hecho en la República Argentina. De este modelo que no tiene ninguna virtud. Mire, las inundaciones está claramente demostrado. Hay un trabajo del INTA de Marco Juárez hecho por 2 ingenieros que no tiene refutación científica posible, que tiene que ver con los desmontes, con la pérdida de 10 millones de hectáreas de pastizales naturales e implantados que pasaron de la ganadería a la agricultura en la pampa húmeda. Hoy la napa freática en la pampa húmeda, que hace 10, 15 años estaba a 10, 12 metros, hoy está 1,5 metros, 2 metros. Hoy se inundan lugares que jamás se inundaron en la pampa húmeda, en la planicie. Hoy hay 40 pueblos que están al borde de la desaparición producto de que aumentan los niveles de agua de la laguna. Melincué, Arón Castellano, un montón. El 97% de los cordobeses, el 97% del territorio cordobés está deforestado. Eso significa que nos mandan todas las aguas para este lado. 8.577 accidentes viales el año pasado. ¿Ustedes se piensan que los accidentes viales son solamente porque no nos ponemos el cinturón o porque nos invita Coco Manuquiar a comer un asado y nos ponemos en pedo y salimos a manejar en pedo? No. 4 millones de viajes de camión necesitamos para transportar solamente la soja. 2 millones de viajes de camión para traer los terneros de la zona extrapampeana a donde llevamos la ganadería, para traerla después a los filós de la zona pampeana. Y eso no es irracionalidad logística, ¿qué es? 2.5 más de cáncer acá tenemos. Producto de las fumigaciones con glifosato, acá de donde estoy yo, a 1,5 cuadras, 2 cuadras se fumiga. El otro día vino el médico de acá y dijo, estoy desesperado, un médico de 80 años. Nunca diagnostiqué tantos cánceres en gente joven como ahora. Esos son debates que están ocultos en la República Argentina. Porque acá hay un gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina, que es no discutir el latifundio. Está invisibilizado el latifundio. Resulta que uno ve los datos censales y cada vez hay más terratenientes. Cada vez las explotaciones son más grandes. 1.200 personas, 1.200 personas, el 0,001 de los santafesinos, Agustín, vos que sos coterráneo,
son dueños del 60% de la tierra de Santa Fe. Hay un proyecto que se está elaborando en este año que presentó el diputado Leandro Busato, un proyecto extraordinario, el mejor proyecto que vi en los últimos años. Pone sobre el tapete estos temas que le estoy diciendo a la hora de cobrar impuestos. Es un proyecto revolucionario, que tengo mi duda que salga, pero sí es para reconocer la labor del diputado, que es muy buena porque ha pegado en el punto. Ese es el gran triunfo cultural. La Argentina no debate la cuestión agropecuaria, nos vienen y nos caen con 12 granjas de 12.500 madres de chancho. Alguna irá a las tierras del compañero ministro de Formosa. Y no discute, y el ministro de Agricultura no está afuera del debate, el INTA afuera del debate, el SENASA afuera del debate, la pone la Cancillería. Es una cosa que los pone la Cancillería con argumentos falaces. Porque yo estoy de acuerdo que exportemos carne a China. Yo estoy de acuerdo que hagamos convenio con China, nos sería muy útil ese convenio de comercio exterior con China, porque nos va a estabilizar el precio, nos va a dar un horizonte, la demanda es un factor extraordinario, pero hay que hacerlo con productores, compañeros. Hay que hacerlo con productores, no hay que hacerlo con mega empresas para que le consuman el maíz a Brito, Urnequian, Olmedo, los 20 quit que fabrican los 8 millones de toneladas de maíz que hay en esa zona entre el Chaco, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. Que como le sale muy caro, esos viajes, esos 8 millones de toneladas de maíz, necesitan 375.000 viajes de 1.200 kilómetros para irlo al pueblo. Entonces, por eso Macri le dio tantas ventajas y prerrogativas al Belgrano Carga, que es muy útil, muy importante, nadie está en contra de eso. Hizo puente, ¿para qué? Para bajar ese flete, para traer la soja, en donde él tiene más de 100.000 hectáreas en toda esa zona. Los Macri, los Peña Brown, están todos ahí. Jorge Brito tiene más de 70.000, Eduardo Ainte tiene más de 420.000 hectáreas. Todo ese proceso del Belgrano Carga era para traer la soja barata, y encima le hizo un descuento en las retenciones a los grandes productores. Yo lo he denunciado varias veces eso, en la época de Macri. Y ahora, como eso no puede ser porque no le da resultados, vinieron con las granjas chinas, que es el objetivo de que lo van a hacer ellos. Porque ¿qué voy a ir? Yo le voy a tocar el timbre. Señor Jorge Brito, mire, permiso, sí, tengo 5 chanchas, acá no se la puedo llevar, no me puedo asociar con usted con el 5 chanchas. Venga el otro, señor Unequian, tengo 10 chanchas acá, no me hace, le toco timbre. Señor Blaquier, sí, me deja entrar, sí, que viene, traigo con 20 chanchas para el criadero para hacerme socio de usted. ¿Usted le parece que ese es un argumento razonable para convencer a gente inteligente? Déjenme a mí, que soy un gringo bruto que terminé de pedo en la secundaria. Pero no puedo creer que le hagan pagar de vuelta, le hagan poner la cara al peronismo para liquidar los últimos productores agropecuarios que quedan en la República Argentina. Porque el 65% de los productores agropecuarios son pequeños y medianos, tienen menos de 50, 60 madres. En la Argentina hay 1.300.000 madres, cerdas madres, de las cuales 300.000 están en manos de Blaquier, Paladini, de los grandes jugadores, de ACA, que está en los dos lados del mostrador, porque Julián Echezarreta es a su vez CEO de ACA, y ya tiene una planta de esa de 5.000 madres en San Luis. Entonces, y hay 600.000 madres en lo que se llama el traspatio, como le llaman. Los pequeños, los productores de rostro humano. Los vamos a liquidar. Como liquidamos 103.000 chacras mixtas en los 90. Y son los mismos. Son los mismos. Entonces, la reflexión que yo hacía era sobre la irracionalidad logística del modelo agropecuario. Termino. Y si lo hacemos con... Sí. Permíteme, me parece bien que te hayas metido en el tema de producción de carnes, pero a mí me parece que vos también podrías iluminar sobre algo que has estudiado mucho y que hay una cuestión no solamente productiva y de economía referida al tema como decís, de la logística, la economía que genera para la producción
de alimentos, que es el desarrollo de la chacra mixta. Me gustaría que puedas explayar a gente que nos está entrando por Facebook y por las distintas redes. Es tu pensamiento sobre esa propuesta productiva que es la famosa chacra mixta? Contanos. Bueno, la chacra mixta es la unidad de la agricultura familiar tradicional de la colonización agraria argentina. La chacra mixta tiene su origen en la colonia, cuando empieza el proceso de colonización argentino, que lo empieza con la colonia Esperanza, por ponerlo un poco arbitrariamente, ahí nace la chacra mixta. La chacra mixta tiene sus principales impulsores y teóricos durante bastante tiempo, en Juan B. Justo, Lisandro Latorre, pero se consuma, se hace, se lleva a la práctica cuando llega Juan Domingo Perón a la presidencia. El peronismo es el mayor constructor de chacra mixta, de agricultura de rostro humano. Del 45 al 55, el peronismo hizo 50.000 chacareros arrendatarios en propietarios. Fue la reforma agraria más profunda que hubo y única que hubo en la historia argentina, y una de las únicas en América Latina que nunca retrocedió esa reforma agraria. Y Perón nunca llamó reforma agraria a la reforma agraria que hizo, porque fue una cosa hecha, concebida, con una estrategia excepcional, de un líder gigantesco. La chacra mixta es aquella explotación agropecuaria que combina en distintas variantes las mixturas, tanto de ganadería con agricultura, y que tiene que ver con la unidad económica de cada distrito. O sea, nosotros llamamos chacra a la unidad, a 2 o 3 unidades económicas, o sea, aquella explotación agropecuaria, que no es minifundio ni que es una estancia, sino que es una chacra atendida por sus dueños, por residencia en el lugar o no, pero lo que define la chacra mixta es la mixtura productiva, es la rotación, la única rotación que vale, que es la de agricultura con la ganadería en cualquiera de sus variantes, agrícola o ganadera. Porque la derecha neoliberal le quiere hacer creer a la gente que rotar es sembrar un año soja y al otro año maíz y después vuelta a sembrar soja. Eso es una simple intercalación de cultivo que lo único que hacen es para engañar la gilada y decir, mire, estamos rotando. No, la rotación que vale es la mixtura productiva, porque lo que genera arraigo, lo que genera trabajo, es la chacra mixta, es la combinación. Eso significa urbanizar la ruralidad. Urbanizar la ruralidad. El modelo de monocultivo de soja ha desertificado la ruralidad, lo ha hecho un desierto, un mar verde. No hay un ser humano vivo que vaya por los caminos rurales, nunca va a encontrar uno. Es todo soja, 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 soja. Nosotros planteamos que hay que urbanizar la ruralidad, que la gente tiene que ir al establecimiento. Y si usted tiene animales, debe ir, porque debe darle agua, ver si está bien, si está embichado, si se rompe un alambre, si el molino funciona, todo ese tipo de cosas. Esa es la chacra mixta, y además la chacra mixta, una cosa que le va a interesar a Coco, que siempre lo hemos discutido, la chacra mixta es una gran proveedora del consumo de cercanía, es una gran abaratadora de alimentos, porque produce ahí. El patio de la chacra fue tradicionalmente el pulmón de la diaria en la familia chacarera. Y además, hace muchos años, pasaba el gallinero. Ese oficio desapareció. Mi abuelo era gallinero. Mi abuelo Pancho Bianchi. Iba por las chacras y compraba huevos, gallina, la cerda, los pichones de paloma, todo lo demás, y lo mandaba a Buenos Aires, lo remitía a Buenos Aires. Bueno, eso desapareció. Entonces la chacra mixta pasó a ser la proveedora del consumo de cercanía. Sus alimentos son muy requeridos, tienen un gran requerimiento urbano, porque son frescos, porque son de calidad, porque son ahí nomás, porque la gente los conoce. Entonces, por supuesto. Pero la sojización mató todo. La sojización mató todo. Entonces yo estoy hoy acá en Máximo Paz, unas tierras impresionantes, que con las cunetas de los caminos rurales podríamos tener 100 vacas lecheras, y la leche, no hay un tipo que ordeñe una vaca. La leche viene de General Rodríguez o de Rafaela, de 400, de 500 kilómetros de distancia. Fíjense en el disparate logístico que es esto. Y esto nos ha hecho creer a nosotros que es el único camino posible, que es lo único que tenemos que hacer es esto, es soja, cobrar las retenciones y el rentismo rural. El otro fenómeno también oculto. La Argentina llama a todo el mundo productores. Llama productor al que trabaja como el que arrienda. Y eso es un grave error.
El rentista es rentista y el productor es productor. No es lo mismo un tipo que se pasa de la siega a la siembra en la taberna, como dice Serrat, de otro que está todo el día mirando el cielo o preocupado por si llueve, por si no llueve, por los impuestos. Son dos mundos totalmente distintos y generan dos climas políticos totalmente distintos. El rentista es un conservador, derechista, que generalmente vota al PRO y lo único que le importa son las tasas y la cotización del dólar. Y después está dispuesto a propalar cuanta fantasía neoliberal le transmiten los medios de comunicación hegemónicos. El productor es otra cosa. El productor lo roza a la vida real, tiene que estar todos los días, está en la pelea, en la lucha cotidiana. Entonces, diferenciar eso es muy importante. Una política pública agraria, por eso nosotros decimos que lo primero que hay que hacer es diferenciar los productores de los rentistas, y lo segundo, diferenciar los productores entre sí, de acuerdo al tamaño de sus explotaciones agropecuarias. Listo, Coco. Muy bueno. Me encantó. Yo sé que es algo que te apasiona. Es un libro pendiente para SICUS. Yo quiero que saques un libro sobre la chacra mixta y podamos difundir y divulgar tu pensamiento. Así que me encantó que lo hayas podido desarrollar. Bien, yo ahora voy a darle la palabra al ministro de la Comunidad de la provincia de Formosa, el señor Aníbal Gómez, quien de alguna manera vas a ver, Pedro, que de alguna manera participa de tu pensamiento, participa de tu manera de ver lo que es la articulación de los productores con la demanda local, el Estado que construye, que colabora, que participa, que empuja esa producción y distribución. Y yo te aseguro que he ido muchas veces, gracias a que me han invitado a participar e incluso a organizar muchas ferias del libro con mi amigo Freddy Jara, que es el subsecretario de Cultura, y con el ministro de Educación de la provincia, y el doctor Alberto Zorrilla. He tenido la oportunidad de colaborar llevando muchas editoriales, no solamente Ediciones SICUS, sino otras editoriales argentinas que han participado en las ferias. Ya van por la feria 16, así que imagínate cuántas veces he ido y he visto cómo día a día los techos azules, que así se llaman en Formosa, las construcciones públicas de escuelas, hospitales y barrios, crecen día a día, bueno, por un Estado presente, por un Estado muy comprometido. Doctor Gómez, me gustaría que usted nos cuente para toda la audiencia que nos está escuchando, cómo es ese Ministerio de la Comunidad, cómo articula todo esto que dijimos, y que nos dé un pantallazo también de lo que es el PAIPA, y que nos cuente qué es lo que hace el gobierno y el pueblo de Formosa para buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la provincia en este caso. Adelante, Gómez. Muy bien, muchas gracias, Coco. Gracias también a los que están participando y muy contentos por poder compartir este foro con ustedes. Creo que esto enriquece, nos da una mirada también diferente de lo que pasan en otros puntos del país, y nos permiten también ir mejorando nuestro accionar, nuestro conocimiento, fundamentalmente de mejorar a la hora de que tengamos que tomar algún tipo de determinación, porque bueno, yo soy médico, pero estoy en la función pública ya hace bastante tiempo, porque luego de hacer la especialidad en el Hospital Álvarez de Flores, en Buenos Aires, estuve trabajando como director del área de salud ahí en la Casa Formosa, Buenos Aires. Luego también en el Instituto Provincial de la Obra Social Provincial, como es IOMA de Buenos Aires, digamos, acá se llama IACEP. O en el caso de Santa Fe, no recuerdo cómo es el nombre de la Obra Social de Santa Fe. Luego estuve como ministro de Desarrollo Humano, que es justamente un ministerio en donde está unificado lo que es salud con acción social, por eso se llama Desarrollo Humano justamente. Luego, ahora como ministro de la Comunidad, que es básicamente Desarrollo Social en la provincia de Formosa.
O sea que mi accionar siempre estuvo relacionado con el ser humano, con la salud, con su actividad. Y si tomamos la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud, que es muy acertada, nos indica que no es solamente la ausencia de la enfermedad de la salud, sino que es un estado de bienestar psíquico, físico, social y también espiritual. Es decir, es bastante complejo el tema de la salud, y que nuestra provincia está reflejado en nuestra propia Constitución, en su artículo 80 y 81, en donde establece que la estrategia para lograr esta definición de salud, que lo considera un derecho humano, está basado en la estrategia de la atención primaria de salud y tiene conceptos muy interesantes, que es la estrategia de la atención primaria de salud, se hizo en 1978 en Alma-Ata, en donde se establecieron conceptos que son fundamentales y que coinciden con lo que se está expresando en este ámbito. Así que esta es nuestra tarea en general. La provincia de Formosa, tenemos este gobierno justicialista que está conducido por el doctor Gilben Frank, que es vilmente atacado por la prensa porteña oligárquica en forma permanente, tratando de ponerlo como mal ejemplo, porque justamente no les conviene que él sea conocido, ni conviene que sea conocido el modelo formoseño, porque realmente es un muy mal ejemplo para ellos. Pero es un buen ejemplo para las personas de bien en toda la Argentina. Esto hace de que por ahí seamos noticia por este tipo de cosas en el resto del país, nos conocen por este tipo de cuestiones, por la prensa hegemónica, y no por la realidad, como Coco tuvo oportunidad ya de visitar y ver la otra cara, ¿no es cierto? En donde podemos observar que, en esta provincia nosotros tenemos agricultura con agricultores. Esto, como estaba hablando hoy, acá tenemos agricultura con agricultores, en donde no tenemos el problema del monocultivo, porque desde el primer momento el gobernador, desde que asumió, estuvo en contra de esto, y esto repitió año tras año, no solamente que lo dijo, sino también que tomó acciones en este sentido, impidiendo la venta de las tierras a estos grandes monopolios, de manera tal de que los productores locales puedan afincarse y radicarse y desarrollarse ahí donde nacieron. Pero esto se ve reflejado también en las estadísticas, porque hoy la cantidad de habitantes que tiene Formosa Capital con respecto al interior está equilibrada. No ha habido un aumento, sino por el contrario, una disminución de la migración del campo hacia la ciudad. Y esto es debido justamente a este tipo de políticas, en donde está centrado, ¿no es cierto?, al hombre, con todas sus necesidades, con su integralidad. Y para esto ya en el año 1995, apenas asumió en el gobierno, ha lanzado un programa que es realmente revolucionario, que hoy es un instituto, en ese momento era un programa, hoy se llama el Instituto PAIPA, que es el Instituto Provincial de Ayuda al Pequeño Productor Agropecuario Formoseño. Entonces el pequeño productor es específico, no es ni el mediano ni el grande, es el pequeño productor, que tiene desde un cuarto de hectárea hasta 10 hectáreas, en lo que es para la producción hortícola, por ejemplo, es un gran volumen, pero sin embargo 10 hectáreas no parece mucho. O también incluye a más hectáreas cuando nos vamos ya hacia la zona oeste, a la zona de Salta, donde hay otro tipo de producción que tiene que ver más con la producción animal y no tanto la producción de hortícola. Este instituto es integral y ha sido una verdadera revolución también, porque una de las luchas de las ligas agrarias campesinas y que costó tantas vidas en la década del 70 fue justamente un problema central, que era la falta del título de la tierra. Estos pequeños minifundistas no eran dueños de su tierra y por lo tanto no poseían ese título. Fue el Estado presente que se hizo cargo
en hacer todas las gestiones para que ellos que no tenían posibilidad de gestionar su título de tierra de 1, de 2, de 3 o de 5 hectáreas, no lo podían hacer. El Estado en forma gratuita a miles de pequeños productores les entregó su título de tierra afincándolo en el lugar. Pero no solamente eso, para que no abandonen la tierra se instauró un programa alimentario para que ellos puedan subsistir en ese lugar, con cajas alimentarias, al pequeño agricultor, cajas alimentarias, para ir generando luego otro tipo de realidad. También se le construyeron viviendas rurales, las viviendas paipa. En vez de construir viviendas como se hace en los grandes centros urbanos, los poblados, no, en la propia chacra, eliminando el rancho, ¿no es cierto?, dándole la seguridad jurídica, asegurándole la alimentación, asegurándole la vivienda y asegurándole la cuestión educacional, porque se construyeron más de 1.300 escuelas en sus diferentes modalidades desde esa fecha hasta ahora. O sea, cerca de su casa, en donde viven, pueden estudiar, pueden desarrollarse. Y dándoles también un acceso a la salud, porque se lo identificó a uno por uno, se le entregó un carnet en donde se le asigna un seguro de salud que le permite, ¿no es cierto?, tener acceso al medicamento, por ejemplo, en alguna farmacia cercana, en forma gratuita, con un vademecum acotado, pero que cubre el 99% de las patologías comunes que existen en la zona. Bueno, esto nos permitió tener este mundo de pequeños productores agropecuarios que tienen una diversidad productiva y que justamente hacen lo que nos comentaba hace un ratito Pedro, de dar alimentación buena, barata, accesible en su zona de cercanía. Y ahora también a Formosa capital y están también mandando a otras provincias. Y ya han dejado de recibir esta ayuda del Estado. En un principio se la asistía con la mercadería, con los medicamentos, con las semillas, con todo lo que sea, el subsidio a la labranza de la tierra, los fertilizantes, etc. Hoy ya no. Hoy ya estos pequeños productores ya son autónomos, han recuperado su libertad, su dignidad a través de su trabajo. Y hoy, hasta hace 3 días, estuvimos firmando unos convenios con los pequeños productores en donde el Estado les brindó unos fertilizantes que estaban necesitando los pequeños productores que hacen tomates. Esto, como le digo, serán 100 hectáreas de tomate, creo que, o 200, no recuerdo bien exactamente, pero más o menos es el volumen que se maneja. Pero todo por pequeños productores. Y ellos devuelven en productos al Estado provincial lo que el Estado provincial está proveyendo en este momento, que es potasio, calcio, algunas cosas de estos fertilizantes para el plan Nutrir. Entonces, esta concepción política de la agricultura con agricultores permitió también que en esta época de crisis, en esta pandemia que estamos viviendo, que bien sabemos que es una pandemia sanitaria, pero que también tiene un componente de una crisis económica realmente sin precedentes en el mundo, no escapa por supuesto nuestro país, nuestra provincia, no escapa nadie de esta situación, también es una crisis alimentaria. Porque lo primero que se afecta cuando hay una crisis política es la alimentación. Por algo en el índice de desarrollo humano, que mide tres concepciones que muy difíciles son de medir en realidad, miden el nivel de conocimiento que tiene una población, que se mide a través de los índices de escolaridad, de repitencia, en fin, de años de estudio de una población. La salud se mide por la longevidad, o sea, la esperanza de vida al nacer, y se mide como el otro gran indicador es el ingreso per cápita, que mide justamente cuánto ingresa en cada familia de dinero y que permite a su vez adquirir los alimentos, porque lo primero que hace una familia con su dinero es adquirir los alimentos. O sea, mide la nutrición en forma indirecta de una familia. Por supuesto, tenemos naciones con un ingreso per cápita extraordinario y millones de personas excluidas. Para eso está el índice Gini que todos conocemos, que justamente mide cómo se distribuye esa renta dentro de la población. Mucha o poca, pero bien distribuida. Entonces, todas estas cuestiones
son las que se tienen en cuenta se tuvo en cuenta para lanzar un programa como es el Plan Nutrir de nuestra provincia, que es nada más y nada menos que la compra directa desde el Estado a los pequeños productores agropecuarios para distribuir a las familias que lo están necesitando y que lo están pasando mal. Esto permitió en un plan en donde intervienen las escuelas agrotécnicas secundarias, donde intervienen el INTA, donde intervienen el CEDEVA, que son institutos que tienen que ver con la producción agropecuaria provincial, en donde interviene el Ministerio de la Producción, en donde interviene nuestro ministerio, intervienen los intendentes con su logística y organización comunitaria de los pequeños productores para ayudarlos, y que de esta manera hoy los pequeños productores agropecuarios están asistiendo con un plan alimentario a los formoseños de Formosa Capital, que por ahí lo están necesitando, y que son los que viven de la renta diaria, el monotributista, el changarín, y que con esta pandemia no pueden salir a trabajar, y por supuesto lo primero que se ve afectada es su alimentación, porque el único capital que tienen es el trabajo, y al faltar el trabajo falta el dinero, y al faltar el dinero falta la alimentación. Así que es el momento de ayudar a estas personas de esta manera. Y son 17.000 familias que estamos asistiendo con lo que producen los pequeños productores agropecuarios de Formosa, de manera tal de que ellos perciben por sus productos un precio justo que les fija el Estado. Están agrupados solidariamente en consorcios que les permiten... Sí, están agrupados en consorcios y cada municipio aporta lo suyo con la logística, porque ahí vemos que puede estar haciendo... Sí, te escucho. Garantiza una calidad importante de compra a esos productores para distribuir los comedores de las escuelas y los hospitales. Ahí es también, ¿no es cierto? O sea, son proveedores de demanda el Estado provincial, en este caso, para cubrir las necesidades lógicas de atención hospitalaria en sus comedores y en sus escuelas. Hay algo de eso también, ¿no es cierto? Sí, sí. Se está canalizando justamente la producción hacia los comedores escolares, también los hospitales, bueno, en fin, todos los supermercados, las verdulerías, se han organizado de tal manera que hoy pueden ofrecer una variedad de productos a un costo totalmente diferencial a lo que vale en los supermercados o en el resto del país. Pero esto es algo conocido por todos. Todos sabemos que el kilo de uva a un productor sanjuanino le pagan a 8 pesos el kilo y está haciendo 150 pesos el kilo luego en la frutería. Como explicaba bien hoy Pedro, a través de la logística y de toda esa intermediación nefasta que tenemos, como los pequeños productores o los productores en general son los más castigados por este sistema. Así que esto es una realidad. Acá lo que hace con un Estado presente hace que les pague un precio justo de manera tal que la gente reciba estos productos frescos, nutritivos, saludables, a través de centros de distribución de alimentos que tenemos distribuidos en distintos puntos de la ciudad, en lugares estratégicos, y esto ha permitido eliminar los comedores comunitarios. Hoy no tenemos comedores comunitarios en la provincia, acá en la ciudad de Formosa. Teníamos 48. Hemos eliminado a través de este plan, recuperando la mesa familiar, en donde ese momento tan importante, en donde está el padre, la madre, el abuelo, el tío, o quien integre su grupo familiar, en donde se pueda compartir, y no estando por ahí el padre trabajando por la mañana, o la madre también en otro lugar, el chico en un comedor, en donde ni siquiera tienen un momento para compartir, porque este chico puede necesitar ese momento especial para contarle a algún miembro de su familia, a su hermano, a su mamá o a su papá: mira, en la escuela me ofrecieron esto, este cigarrillo, el alcohol o esta otra cosa. Tuve un problema con un profesor. Rescatar la mesa familiar es muy importante. La provincia tiene un laboratorio productor de medicamentos esenciales
que está funcionando y que también es otro gran tema, ¿no es cierto? Las grandes corporaciones de medicamentos, los valores que tienen, bueno, nosotros pudimos solucionar esa cuestión, un laboratorio de biotecnología para la producción de biofertilizantes para evitar el uso de fertilizantes químicos, sino a través de biofertilizantes. Y también tenemos una organización comunitaria muy grande, en donde hay una fábrica de textil, pero que está alimentada por muchísimas organizaciones comunitarias en distintos puntos de la provincia, hasta comunidades aborígenes inclusive, en donde se producen los guardapolvos para todos los chicos, todos los años, de primaria y secundaria, donde se producen los uniformes para la policía, sábanas para los hospitales, los guardapolvos, hoy están produciendo los barbijos y todos los elementos de bioprotección para la pandemia. En fin, es un modelo, el modelo formoseño basado en el proyecto nacional del general Perol, en realidad, que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Gracias. Le agradecemos muchísimo sus palabras, creo que ha podido contar todo lo que se hace en esa hermosa provincia de Formosa y que tan poco se conoce y que a veces tiene mala prensa, como bien lo dijo usted mientras hablaba. Y bueno, estamos muy satisfechos con saber todo lo que se puede articular entre el Estado y las organizaciones de la producción, las organizaciones sociales, que desde su Ministerio de la Comunidad desarrollan, y también fue muy interesante lo que nos contó sobre el Paipa. Ahora sí le damos la palabra a nuestra investigadora Mabel Manzanal. Ella es economista, doctora de la UBA en Geografía, investigadora del CONICET por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y tiene distintas líneas de investigación como estudios territoriales, de economías regionales, desarrollo rural, desarrollo territorial e institucional en ámbitos regionales y locales. Es cabeza de grupo, digamos, conductora de muchos grupos de investigación de jóvenes en la Universidad en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y ha publicado una serie de libros con nuestra editorial Ediciones Siccus, entre los cuales recordamos La desigualdad del desarrollo, Las agriculturas familiares del Mercosur, El desarrollo y sus lógicas en disputa, Territorios en construcción y Desarrollo rural. Todas esas publicaciones las ha hecho Mabel Manzanal, que son libros de consulta muy interesantes y de divulgación también, no solo para investigadores, sino para toda persona que le interese estas temáticas. Bien, le damos entonces, Ana, adelante con tus palabras. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir esta mesa con todos los otros ponentes que me generan muchas preguntas, inquietudes escucharlos, ¿no? Bueno, en realidad yo tengo una preocupación creciente a medida que van pasando los años. Es cómo salir de este atolladero o de esta situación en la cual estamos, una situación que en realidad pasan los gobiernos progresistas, los gobiernos de derecha, como el de Macri, como las dictaduras que hemos tenido, etcétera, pero seguimos estando. Es cierto que hay cambios y nadie duda que hay diferencias entre un gobierno como hemos tenido el gobierno del periodo de los Kirchner, los gobiernos progresistas y los otros gobiernos, con características de gobiernos conservadores, representantes de los intereses globales, representantes de los intereses que no son los intereses vinculados a los sectores populares, los sectores mayoritarios de menores recursos. Pero sin embargo,
pasan y pasan los gobiernos, hay la famosa brecha que se dice, unos se culpan a otros, pero y ya no es para Argentina, la desigualdad sigue existiendo. Y se ha pronunciado, según estudiosos a nivel mundial, a partir del neoliberalismo. Es decir, a partir de los 80, digamos, de los 70 para algunos, en el mundo, y ya no en Argentina o en América Latina, esa desigualdad ha ido en aumento. Fue solamente en la etapa del modelo del Estado benefactor, en la posguerra hasta los 70, que en el mundo, sigo hablando del mundo, se aminoró ese proceso de crecimiento que venía de etapas anteriores. Entonces, uno, si mira eso en perspectiva mundial, si mira eso en perspectiva histórica de largo plazo, lo que observa es que cada vez estamos peor para las grandes mayorías. Lo que observamos es que, ¿por qué? ¿Qué es la desigualdad en definitiva? Si estamos, incluso la desigualdad medida por el índice de Gini no refleja lo que es la desigualdad. Hoy día los principales pensadores de este tema lo miran y lo miden a partir de la riqueza y no de los ingresos, porque los ingresos se ocultan. Miremos por donde lo miremos, lo que se observa es que el 10% más rico o que el 1%, que todavía es menos gente, cada vez tiene más, acumula más de la riqueza, el 1% llega a tener porcentajes que son la mitad de la riqueza mundial frente al otro 10% más pobre que en realidad cada vez recibe menos. Si esto es así para el mundo, lo es para Estados Unidos, lo es para el mundo, lo que se llama primer mundo, por ahí un poco más aminorado, pero existe, todo lo que estamos viviendo es un producto del modelo en el cual estamos transitando, que es el modelo capitalista, esa es la realidad. Esto en América Latina es mucho más pronunciado. América Latina, y lo dice la CEPAL, a mí me gusta mucho recurrir a fuentes de los organismos internacionales porque el consenso mayoritario que domina nuestro pensamiento, la prensa hegemónica, nos discuten a los investigadores, discuten a lo que digan los movimientos sociales, ponen en duda a los militantes en sus posiciones, pero les cuesta poner en duda lo que señalan los organismos internacionales. Y los organismos internacionales en general ocultan también lo que sucede, pero hay momentos en los cuales llamativamente la situación se torna a tal extremo desigualitaria o a tal extremo precaria, o suceden crisis que no pueden parar la visión de lo que está sucediendo con los pobres, con el hambre, con la desigualdad, etcétera, que entonces sacan algunas afirmaciones y es bueno recurrir a ellos porque si lo dicen ellos, a ellos no se les niega. Entonces, yo quiero decir que lo de América Latina, que es la desigualdad, el continente más desigual del planeta, lo dijo la CEPAL en el 2010 a raíz de la crisis del 2019. La CEPAL en ese momento dijo que en realidad la desigualdad en América Latina recorre 5 siglos de discriminación racial, étnica y de género. Y justamente lo dijo temiendo la rebelión de las poblaciones por la crisis del 2009 que no sucedió. Pero de alguna manera también sintió que no sucedió como rebelión, pero sí hubo muchas manifestaciones, el movimiento de los indignados, el movimiento contra el Occupy que se dio en Estados Unidos, contra todo el sector financiero, etcétera. Entonces la preocupación de la CEPAL en ese momento era que no iban a poder borrarse de la conciencia planetaria lo que está pasando respecto a la arbitrariedad del modelo, así lo mencionaba. ¿Por qué estoy señalando esto? Señalo esto y voy a señalar otra cuestión que ahora más reciente y que tiene que ver con el COVID-19,
que hay un informe muy reciente de la ONU, de la parte de Zoonosis, de la parte vinculada a la protección ambiental, que empieza a reconocer, de la ONU, empieza a reconocer que el sistema de agricultura industrial estaría llevando a situaciones problemáticas respecto a la salud por la forma de producir, que se multiplicarían los contagios entre los animales y a su vez la transmisión hacia el hombre. Lo estaría reconociendo. Eso actualmente, y porque hay evidentemente una forma, ahora se dice que el COVID viene del murciélago y que es una forma de avance que afectada por la pérdida de biodiversidad, ya se está hablando de la relación entre este problema que tenemos hoy con una forma de producir. Bueno, y también con respecto a la sojización, cuando nosotros tenemos por suerte tenemos muy buenos investigadores, pero aquellos investigadores que se preocupan por la problemática social, suelen no ser reconocidos. Y tenemos el caso de Andrés Carrasco, que fue un investigador principal que vino al país, que viene de retorno al país para investigar y se pone a investigar las consecuencias sobre la salud de el glifosato. Inmediatamente fue perseguido desde la propia Monsanto y luego el ministro lo desautorizó, el entonces ministro que después fue ministro también de Macri, de Ciencia y Técnica, al doctor Carrasco. Entonces, pero ahora, él lo investigaba desde el CONICET, desde la UBA, pero ahora resulta que también la Organización Mundial de la Salud sale a decir que, o hace un par de años, sale a decir que podría haber problemas entre el glifosato, conexión y la aparición de situaciones de enfermedades cancerígenas. Por eso digo que llegan con retraso, pero la realidad es que finalmente terminan admitiendo lo que los movimientos sociales, las organizaciones sociales, los investigadores respetables, etcétera, etcétera, muestran. Pero entonces, si esto es así, y si esto es un problema si esto es un problema del modelo en el cual estamos transitando, que se va pronunciando cada vez más, estoy preocupada porque me parece que me fui de la... No veo la imagen. A ver, perdón. ¿Se me sigue escuchando? ¿Sí? Ay, perdón. Bueno, porque se me fue la imagen. O se fue Manuquian. No sé. Algo me pareció que pasó y este sistema, bueno, muy bien, gracias, perdone. Si esto es así, entonces, ¿cómo enfrentamos este modelo? ¿Cómo tenemos una otra opción? ¿Qué otro tipo de mecanismos tenemos? Yo creo que digamos, yo no, por supuesto que no tengo la solución, no tengo la respuesta, pero creo que nos tenemos que hacer las preguntas adecuadas y tenemos también que hacernos las preguntas, tenemos que tratar de que esto trascienda a la población. Yo me pongo el ejemplo de la ESI, la educación sexual integral que ha llegado a las escuelas, que los movimientos de los movimientos feministas, de género, de la diversidad sexual, han logrado imponer, que después recibió muchas críticas y que no se ha impuesto en todos lados, pero se logró imponer esta ley. Yo a veces pienso que deberíamos imponer a nivel de la educación algo así como una educación productiva y alimentaria integral, que la gente sepa lo que está pasando con el sistema productivo, que la gente sepa lo que está pasando con el sistema alimentario, que la gente sepa que cada vez hay más hambre. Nosotros teníamos los objetivos que se dieron en Naciones Unidas del milenio, que es hambre cero para el 2030, ya se sabe que no se cumplen. Cada vez
hay más hambrientos en el mundo, han subido y van a seguir subiendo en magnitudes significativas a raíz del COVID. Entonces, si esto nos está marcando una situación de enorme desigualdad, de aumento del hambre, de que comemos alimentos contaminantes, tóxicos, que nos enferman, que producimos una forma promovemos una forma de producción que aísla a las poblaciones rurales, no solo las aísla, sino que las echa, las margina de su ámbito, además son perseguidas. Bueno, entonces esto tiene que saberse, esto esto debe informarse. Ahora, ¿por qué nos informa? Yo entiendo, ¿por qué nos informa? Y yo creo que que hay muchas cuestiones que afectan a la democracia, que afectan a la continuidad del sistema, afectan a la continuidad del modelo, que el Estado en definitiva es un ámbito de disputa y así lo tendríamos que ver. Yo creo que es difícil en la sociedad global y con grandes magnitudes de población pensar que el Estado va a actuar en beneficio de las grandes mayorías. Es difícil pensarlo si las grandes mayorías no se imponen en sus necesidades. El Estado es un ámbito de disputa. Y yo creo que las grandes mayorías postergadas tienen que, sabiendo o conociendo esta disyuntiva del Estado, tienen que demostrar cuáles son sus necesidades. Pero para eso también tienen que saberlas. Tienen también saberlas. Y tienen que, por ejemplo, saber de dónde viene la comida que comemos. ¿Qué cualidades tiene la comida que comemos? ¿De dónde viene el agua que tomamos? ¿A dónde va el agua de desperdicio, digamos? ¿A dónde va a parar? ¿Qué es lo que contamina? Yo creo que hay una cantidad de preguntas que deberíamos hacerlas cotidianamente para que la gente se pregunte este tipo de cuestiones. Y en ese sentido, y también, ¿por qué somos, si crecemos, por qué somos tan desiguales? Yo creo que en todo esto hay un verdadero dominio de la comunicación, que es una batalla, o no sé si es una batalla, la ha ganado la derecha conservadora, la comunicación la hegemoniza, la sabe utilizar la derecha conservadora, tenemos en nuestra cabeza el pensamiento neoliberal mucho antes, el pensamiento de que el mercado determina las relaciones entre los actores, mucho antes, lo tenemos ya mucho antes de que el neoliberalismo se imponga. Y yo creo que también siempre estamos esperanzados de un posible desarrollo. Se va este gobierno, va a venir el otro y va a generar un desarrollo. Por eso, con lo que decía antes Juan Carlos, de que yo escribí sobre el desarrollo, yo creo que en realidad el concepto de desarrollo es un gran engaño. Es un gran engaño, porque siempre estamos esperanzados que no sirvió, no funcionó, en estuvimos mal, pero la próxima propuesta que venga, vamos a terminar, y estamos siempre viviendo hacia una esperanza que no viene, porque por algo somos tan desiguales como somos. Y entonces yo creo que eso es un problema del discurso, es un problema de la educación, pero es un problema del discurso. Y el discurso, los sectores que defienden los intereses de los sectores postergados, no lo dominan, no lo manejan. El discurso está en manos de los sectores hegemónicos. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros, si queremos modificar esta realidad que vivimos, que se torna cada vez más expulsiva, señalaba Peretti que vamos a tener un campo sin agricultores, más agresiva hacia la sociedad en su conjunto, tenemos que basarnos en que la sociedad en su conjunto tiene que saber lo que está pasando. La sociedad en su conjunto, una parte puede ser no solidaria, pero la mayoría no sabe lo que está pasando en el campo, no sabe lo que está pasando con la desigualdad, no se hace esas preguntas fundamentales. Ahora, ¿eso lo va a hacer el gobierno? ¿El gobierno va a difundir los problemas de la soja? Sea cualquier gobierno, ¿no? Aún el más progresista, cuando tiene 4 años para gobernar y tiene sus arcas exhaustas. Eso no lo va a hacer el gobierno, pero los estados, yo entiendo, como ámbito de disputa,
puede llegar a suceder que algo hagan, solo si los movimientos sociales, la población, la sociedad en su conjunto entiende dónde está viviendo, entiende que esto va a ser cada vez peor. Si cada vez tenemos crisis más recurrentes, problemas de pandemias también van a ser más recurrentes con el sistema productivo que tenemos. Entonces, tenemos que difundir qué sistema productivo tenemos que difundir cuáles son las consecuencias de ese sistema productivo, tenemos que difundir que la historia de América Latina es una historia de cada vez mayor desigualdad, y todo eso a su vez debería trabajarse en ámbitos de participación política, en movimientos sociales que fuercen a los estados y al gobierno, que fuercen a hacer, justamente esa es la otra parte de esa disputa del Estado. La disputa del Estado, el poder del Estado a favor de los grandes poderes económicos de 4, 5 o 6 o 10 corporaciones internacionales, es muy fácil, son más fuertes que el Estado mismo. Y entonces llegan con sus propuestas a convencer al Estado que tal cosa o lo que sea, o hay intereses en juego, no solo convencer. Esa situación de unos pocos con todo el poder para actuar en un Estado con mayor poder que el propio Estado, es una situación de que el Estado corre por ese camino, corre por esa vía, si no hay del otro lado quienes le muestren que la situación se torna cada vez más dificultosa para el conjunto de la sociedad. Si no hay del otro lado movimientos, organizaciones que muestren su desacuerdo, su indignación. Bueno, su indignación con lo que está sucediendo. Yo creo que eso de la indignación lo digo, por el movimiento de los indignados en España, por ejemplo. Bueno, son movimientos que tienen una funcionamiento corto, acotado, pero muchas veces muy efectivo. Sí. Mabel, muy bien lo que estás planteando, y respecto de este deseo tuyo de que esto se dé a publicidad, que se discuta, que se difunda, creo que espacios como los que estamos instituyendo desde SICUS es una manera de participación que estamos generando al invitar las personas que participan de este foro, que insisto, este es el primero, pero de acá en adelante todos los miércoles vamos a invitar a personas como vos, que sos una investigadora, una académica, o un productor como Peretti, o un funcionario de la comunidad, como es Aníbal Gómez, en este caso de la provincia de Formosa, o como hemos invitado a Agustín Pusif, referido a la articulación de la cultura y la comunidad. Creo que estamos de alguna manera contribuyendo a este deseo tuyo, que por supuesto compartimos todos, que es poner sobre la mesa los grandes debates y el rumbo que queremos darle a nuestra vida en comunidad, y poner en cuestión el modelo de desarrollo que se nos quiere imponer de distintas usinas de pensamiento y de discusión, y creo que estamos poniendo nuestro granito de arena, que supongo que estarás de acuerdo, que esta es una manera de hacer que las comunidades también hagan sentir su voz, y que los que tengan que tomar las decisiones políticas como para torcer el rumbo y tener una sociedad más equitativa, más justa, bueno, sepan que hay un pueblo que, digamos, no quiere que se lastime la naturaleza con la megaminería, con la deforestación, en fin, con todo esto que estamos discutiendo hoy en este encuentro, y que me parece que, digamos, estamos cada uno poniendo su opinión como para que así sea. Yo los invito ahora, por una cuestión de tiempo, y porque nuestra audiencia, bueno, también está escuchando esto casi desde las 6 de la tarde, yo los invito ahora que cada uno, si quiere hacer un comentario respecto de lo que ha escuchado de los otros
participantes y que vayamos haciendo una suerte de cierre con una participación de 5 o 8 minutos cada uno y que vayamos ya despidiéndonos para un próximo encuentro. Le damos la palabra a Pedro Peretti. Adelante, don Pedro. Bueno, muchas gracias, Coco. Bueno, un verdadero placer escuchar al ministro. Realmente yo sé todo el esfuerzo que hace el gobierno de Gildo en defensa de los pequeños y medianos productores. A Mabel, realmente muy, muy interesante. Conozco también, porque soy un habitué al Centro Cultural Atlas, es una labor cultural excelente ahí en la ciudad de Rosario. Así que bueno, para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes, que de una forma u otra representan otra forma de ver y de mirar la economía y el mundo, desde un lugar de igualdad. Y yo me quiero retirar con esto, escuchándola a Mabel, todo el tema de la desigualdad y todo lo demás. Yo creo que hay dos cuestiones que son esenciales, que deben ser base de la igualdad. Y una de las cuestiones tiene que ver con la agricultura y con la ganadería de este país. Yo digo, la línea alargada en donde tenemos que poner a todos los argentinos es que todo el mundo, desde que está en la panza de la mamá y todo, consuman 2.200, 2.500 calorías todos los días. La cuestión de la alimentación es clave. Un pueblo mal alimentado es un pueblo inerme frente a cualquier agresión y frente a cualquier demagogo, que lo puede convencer de cualquier cosa. Educación pública, obligatoria, gratuita, laica y única para todo el mundo con el guardapolvo blanco. Esa es la primer clave de igualdad. La primer clave de igualdad. La educación. Y la segunda clave es la alimentación. Digo, debemos alimentar y educar a nuestro pueblo. Esas son las condiciones básicas de igualdad. Después todo lo demás lo vamos a arreglar. Si tenemos la casita un poquito fea, haremos una mejor y se va haciendo con el tiempo. Pero lo que no se consume en calorías para hacer una mente que esté 100% óptima, cuando se está en la panza de la mamá, eso no se recupera nunca más. Nunca más. Entonces, la buena alimentación es una cuestión de seguridad nacional, porque un pibe mal alimentado no puede manejar ningún elemento complejo. Y en el único lugar del mundo, pero del mundo, en donde el lomo vale más que el seso, es en la carnicería. Por eso nosotros tenemos que hacer una fuerte apuesta a la educación pública, una fuerte apuesta al desarrollo científico-técnico que tiene la Argentina, que es un ejemplo en el mundo. Estamos poniendo satélites. Eso es ahí donde hay que poner todo el esfuerzo, y en distribuir la riqueza, no solo la renta, la riqueza. Y distribuir la riqueza es distribuir la tierra, porque de la tierra depende el agua, el aire y los alimentos que consumimos los 44 millones de argentinos, y no es posible que esté en manos de un puñado de terratenientes. Con eso me despido, ha sido un verdadero placer, y salud y cosecha para todos. Pedro, fuerte lo suyo. Y hagamos como dice Mabel, que crucemos la educación contándole a nuestros chicos, digamos, qué es lo que tomamos, qué es lo que comemos, cómo producimos, y que sea parte de las materias fundamentales que tienen que estudiar nuestros chicos para saber qué sociedad quieren construir cuando crezcan. Doctor Aníbal Gómez, adelante con el cierre. En general coincidimos todos en la gran mayoría de los conceptos, por supuesto no en un 100% como debe ser, pero coincido tanto me siento tan identificado con las palabras de Pedro, de que la igualdad parte inclusive antes de la educación, de la alimentación, porque escucho por ahí, es muy repetido, dicen, la educación es la base para la igualdad. Pero ese chico que está en la panza de la madre 9 meses hasta los 2 años, no solamente debe recibir la cantidad de calorías, sino la cantidad de proteínas, de hidratos de carbono, de micronutrientes, de oligoelementos que son necesarios para un buen desarrollo cerebral. Si no lo ponemos en igualdad de condiciones,
va a tener menor posibilidad y nunca va a estar en igualdad de condiciones, por más que esté en la mejor escuela, en el mejor colegio, tenga todo el sistema informático y todos los mejores docentes del mundo. No va a estar en condiciones porque ya parte de una desigualdad que no es un buen desarrollo de su sistema cerebral y cognitivo, y que no va a romper esa línea de pobreza que por ahí viene arrastrando ya desde los padres, que la pobreza no es solamente económica, sino también intelectual, espiritual, es bastante complejo. Y parte de una buena alimentación, algo tan simple como eso. Por eso la importancia de la agricultura con agricultores, donde haya diversidad de productos, donde se eliminen o se disminuyan a lo máximo los productos industrializados carentes de micronutrientes, de vitaminas y minerales, y pasemos a otro tipo de alimentación más saludable. Y a partir de ahí sí la escuela va a tener esa posibilidad de poder llegar y tener chicos diferentes con una mayor riqueza espiritual, con una mayor riqueza intelectual, aparte de ser también más sano desde el punto de vista físico. Muchas gracias, Cuco. Bueno, bien, creo que quedó claro, lo he dicho, y bueno, humildemente parece que hemos hecho un aporte para que toda la audiencia, los que nos van a solamente ver por las redes, por Facebook, por las distintas redes de discurso, hayan podido tener acceso, por lo menos a partir de su palabra, de que lo conocemos como el modelo formosenio. Yo invito a todos los que están echando en este momento que visiten la página de provincia de Formosa, que pongan modelo formosenio, que vean que es una apuesta integral, que no solamente atiende aspectos puntuales de gestión de un gobierno, sino que atiende todos los aspectos de la construcción de una comunidad sana y feliz. Así que muchas gracias, Gómez. Mabel, te pido que tienen hacer de este encuentro y digas palabras de cierre. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Creo que sí, que efectivamente esta es una oportunidad para hacer intercambios y difundir las ideas. Yo creo que aquellos que justamente, bueno, queremos la búsqueda de la difusión de aquello que no se conoce, como las experiencias que estaba contando en Formosa sobre las actividades del Ministerio de la Comunidad, es importante que se conozcan de parte de la sociedad. Por otro lado, también coincido con el tema de la alimentación, por supuesto, sin ningún lugar a dudas, de la importancia de la alimentación y de la educación. Las dos cosas, no sé qué va primero, después van de la mano, digamos, van juntas, de algún modo. Pero digamos, bueno, sigo insistiendo con lo que señalé cuando expuse. Yo creo que no haya educación pública, que la gente quede marginada, es parte de un modelo económico que cuando este modelo se discutió a nivel mundial, esto fue en la imposición del neoliberalismo, en la trilateral. Hay un referente que es Huntington, que justamente decía que la educación pública, por ejemplo, en las universidades no es buena, porque generalmente es muy crítica. Yo me formé en la educación pública, y que había que desalentar la educación pública. Y eso es parte de lo que hemos visto en el gobierno anterior también, hablando con estos mismos términos, que son términos, como digo, que la batalla comunicacional, la derecha la sabe hacer mejor, la tiene ganada respecto a lo que quieren hacer desde la izquierda o desde los sectores populares. Realmente creo que ahí tenemos que poner todas las fichas. Eso es todo. Bueno, muchas gracias a todos los que aquí participaron, a Pedro Peretti, a Agustín Pusif, a Aníbal Gómez, a Mabel Manzanal, y yo también quiero, además, no solamente agradecer la participación de ustedes, sino también quiero recordar que este evento, que es el Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria, está, digamos, auspiciado y participan también la Academia Biosférica, cuyo presidente es
Friedlander, Pablo Friedlander, el grupo Gestara, que es Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina, cuyo presidente es Leonardo Duba. Le quiero agradecer también a la Agencia Internacional de Noticias Presenza, Continentes y Contenidos, en la persona del compañero Mariano Quiroga, y a nuestra Ana Schuma, que es de Chaco Media, que ha posibilitado tecnológicamente este encuentro, que espero que todos hayan podido disfrutar. Y especialmente quiero agradecer a los miembros del Centro de Integración, la Fundación SICUS, en la persona de Mateo Micio y Federico Jiménez, que también han trabajado duro como para que esto tenga lugar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos el miércoles 19 a las 18 en la segunda edición de este foro abierto de la economía social y solidaria. Muchas gracias y que estén bien.